Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Ya estamos aquí con otro episodio más de Vidas con Propósito. Hola, hola. ¿Cómo estás, pastor? Bien, pastora. ¿Y tú? Bien, bendecida. Buenas tardes. Te Buenas invitamos tardes. también a que compartas Amén. esta transmisión, a que te conectes con nosotros y esto es muy rápido, compartir. También te invitamos a que te arrimes tu Biblia, una libreta, donde puedas hacer anotaciones, que es muy importante, pastor, Sí, amén. porque luego, pues no sabemos ni de qué se trató el tema, ¿verdad? Y bueno, esperamos sea de bendición lo que vamos a compartir. Amén. Y gracias por estar conectados en esta hora. Amén, amén. Dios te bendiga. Sé bienvenido a un capítulo más de esta serie que hemos trabajado con mucho cariño, con mucho empeño para que sea de edificación para tu vida. Si ya eres creyente, si has nacido de nuevo, si has recibido a Cristo como tu Señor y Salvador, pues que recordemos lo que el Señor hizo y ha hecho por nosotros. Y si no conoces la palabra de Dios, si los conceptos de nacer de nuevo o ser salvo son algo nuevo para ti, pues queremos decirte a través de esta enseñanza que es parte de un plan, del plan Amén. de Dios. Amén. Como te compartimos en el episodio pasado de esta serie Vidas con Propósito, hablamos acerca de la salvación. ¿Recuerdas, pastora? Que dijimos el tema Jesucristo es suficiente o Jesús es suficiente para salvarnos por la obra que Él hizo en la cruz del Calvario. Pero hoy queremos hacer un recuento un poquito más completo del plan de Dios. Y queremos empezar viendo este pasaje, el Evangelio según San Juan, capítulo 3, versículo 16, un versículo muy conocido que prácticamente es el lema de todo creyente, de todo cristiano, y dice así, si nos lo lees, pastora, por favor. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Partimos de una verdad irrefutable. Dios nos ama. Y este versículo nos dice, porque de tal manera ama Dios al mundo. Amén. Como te explicábamos en el capítulo anterior acerca de la salvación, ¿por qué fue necesaria? Por la entrada del pecado a la humanidad por causa de la desobediencia de nuestros primeros padres, Adán y Eva. Sin embargo, en este plan perfecto de Dios, amén, Él diseñó este plan de rescate para toda la humanidad, para que, pues, como lo acaba de leer mi esposa, nadie se pierda, sino que todos tengan la vida eterna, todos tengamos la oportunidad de llegar a una eternidad con amén, Cristo. Y dice este versículo, de tal manera Dios nos amó, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La salvación perfecta por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y creemos, conforme a esta verdad bíblica, que Dios nos ama, que Dios tiene un inmenso amor para toda la humanidad. Dios no quiere que nadie se pierda, Dios no quiere que nadie alcance la condenación amén, eterna. Y si leemos, por favor, pastora, primera carta del apóstol Juan, capítulo 4, versículo 9. En esto se mostró el amor de Dios para con nosotros, en que Dios envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos por Él. Aleluya. Amén. ¿Cómo se mostró el amor de Dios para con nosotros, pastora? Enviando a su Hijo. Enviando a su Hijo unigénito. Amén. A morir en la cruz, a derramar su sangre, a padecer por nosotros, por amor. Amén. No fue solamente de habladas como podemos hacer nosotros a veces, pastora, sí, ¿verdad? Que decimos muy a la ligera, yo amo a Dios, y ni siquiera conocemos la plenitud de esto. Pero el amor más grande se demostró a través de este plan de salvación. Amén. Que Dios envió a su Hijo unigénito a morir por ti y por mí. Amén. Para abrirnos el acceso hacia Él
y poder tener la garantía de una salvación, la garantía de una vida eterna en Amén. su presencia. Amén. Sin embargo, tenemos que tener bien claro que hay algo que nos separa de Dios. ¿Tú sabes qué es lo que nos separa de Dios, pastora? Sí, lo que nos separa de Dios es el pecado. El pecado. ¿Y qué es pecado, pastora? El pecado es todo aquello que nosotros escuchamos, vemos, decimos que a Dios no le agrada. O pensamos. Eso viene a ser el pecado. Todo aquello que atenta en contra de la Sí. perfecta voluntad de Dios se convierte en pecado. Entonces, si nosotros lo practicamos, lo vivimos, lo hablamos o incluso lo pensamos, se convierte en pecado y eso impide que podamos tener comunión con Dios. Es como Nos cuando separa. éramos niños, ¿recuerdas, pastora? Que de repente hacíamos alguna travesura o nos portábamos mal y mamá nos decía: no, pero cuando venga tu papá vas a ver. Y ya nomás llegaba la tarde que sabíamos que papá iba a llegar del trabajo y hasta nos escondíamos o nos salíamos a la calle a jugar porque sabíamos que habíamos hecho mal y nos separábamos, nos Así apartábamos para no tener ese encuentro porque Así es. sabíamos que iba a haber un regaño o una reprensión. Entonces, El pecado, pastor, El nos pecado aparta, nos aparta, nos aleja. es correcto. O sea, nos aleja de Dios. En la primera parte veíamos que Él nos ama, sí, pero también tenemos que tener cuidado con lo referente al pecado, ¿verdad? es correcto. Pastora, si nos puede leer Romanos capítulo 3, versículo 23. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Cuántos pecaron, pastora? Todos. Todos. No podemos decir: yo no peco, o yo no hago mal, yo me porto bien, yo no le hago daño a nadie. Porque a fin de cuentas todos decimos mentiras, todos fallamos en alguna circunstancia, todos hacemos algo que atenta contra la voluntad de Dios, aunque querramos negarlo, porque no hay justo. Aquí dice la Escritura: todos pecamos, todos estamos destituidos de ese plan de Dios. Si nos lees, por favor, Isaías 59, versículo 2, en la versión Nueva Palabra Viviente. El problema está en que sus pecados los han separado de Dios. Por causa del pecado, Él ha escondido su rostro de ustedes y ya no quiere escucharlos. Eso es lo que provoca el pecado, pastor. Ese es el problema. Ese es el problema, que nos separa, que no somos escuchados, porque muchas de las veces, pastor, somos engañados también porque decimos: es un pecadito muy chiquito. No hay pecado chico. Ajá, delante de es Dios. pecado. Al Pecado fin es pecado. Sea poquito, sea mucho, así seas niño y le robes a tu mamá 2 pesos para ir a jugar a la maquinita, o seamos adultos y andemos tomando lo que no nos corresponde, le pedimos al vecino una herramienta y: no, hombre, a mí me hace más falta, ya no se la voy a regresar. Eso es pecado, pastora, Sí. y lo hacemos voluntariamente. Qué peor. Y todo eso, amados amigos, nos aparta, nos aleja de Dios. Entonces, tenemos que trabajar ahora. Dentro de ese plan de Dios, reconocimos, número 1, que Dios nos ama, lo vimos en la palabra. Número 2, que hay un problema, el pecado, y este pecado nos aparta de Dios. Si llegamos hasta este punto, vamos bien, ¿sí? Identificamos el pecado, tenemos que seguir adelante dentro de este plan, porque el siguiente paso es reconocer que hay una respuesta, que hay un camino para liberarnos de ese pecado, y se llama Jesucristo. Romanos 6:23 dice así: Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. amén. La paga del pecado es muerte. Muerte es separación. No propiamente quizá muerte física, pero muerte espiritual, separación. Entonces, si hay pecado, hay separación de Dios. No podemos acercarnos a Él porque nuestro pecado nos acusa, nuestra conciencia nos acusa. Así Y es. si no trabajamos con ese pecado, con un reconocimiento, con un decidir a pedirle perdón a Dios, se va a encargar de estarnos acusando siempre, de estarnos señalando siempre. Y allí un poquito atrás, pastora, Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Amén, aleluya.
Esa es la respuesta, ¿verdad? Esa es la respuesta de Dios. Amén. Siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Por nosotros. Entonces, si vamos entendiendo bien este plan, sabemos que hay un problema que es el pecado, pero hay una solución que se llama Jesucristo. Amén. Entonces, si Jesucristo es la solución, yo tengo que venir a Cristo, tengo que pedirle perdón, tengo que decirle que llegue a mi vida, que entre a mi corazón, que me limpie, que me cambie, que quite toda inmundicia, que quite toda inclinación hacia hacer lo malo. Porque tenemos que reconocer nuestro pecado y pedirle a Jesús que nos perdone y que venga a vivir en nuestro corazón. Amén. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 8 y 9, dice así. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Ok, tenemos dos opciones según estos dos versículos 8 y 9. Tenemos dos opciones. Ya reconocimos que hay un problema que es el pecado. Ahora, ¿qué voy a hacer si ya reconocí que hay un pecado? Si me lees por favor solamente el versículo 8, pastora. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Si decimos que no tenemos pecado, nos vamos a engañar a nosotros. Nos queremos engañar a nosotros mismos. Nos queremos, porque en realidad es que sí sabemos que estamos mal. Sí lo sabemos. O sea, si no nos podemos ni engañar a nosotros mismos, menos ¿tú crees que vamos a engañar a Dios? No podemos engañar a Dios. Dios es omnisciente. Amén. Dios todo lo sabe. Dios Amén. Está lleno de toda ciencia, de toda sabiduría. Todo lo ve, todo lo escudriña, todo lo conoce. Aún el pensamiento más íntimo que haya en tu mente. Amén. Entonces, si yo quiero decirme a mí mismo, no, yo no soy pecador, yo soy bueno, pastora, yo no le hago mal a nadie, yo me porto bien, yo me estoy engañando a mí mismo. Sin embargo, la otra postura, versículo 9. Sí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Amén. Cuando ya reconoces, entonces ahora sí, ¿sabes qué, Señor? Si pequé, si robé, si golpeé, si dije malas palabras, si hice esto, si hice el otro. Si le fallé a mi esposa, le fallé a mis padres, fallo en mi trabajo porque siempre llego tarde, porque no hago lo que tengo que hacer, porque me le escondo al supervisor para no cumplir con mis obligaciones. Pecado. Sí, pero desobediencia. Qué importante pero es ya reconocerlo, reconocí, ¿verdad? Dice el versículo 9. Sí. Si confesamos nuestros pecados, entonces Dios es fiel y justo. Fiel para perdonarnos. Y justo. Amén. Porque Él lo que quiere es un reconocimiento, es un arrepentimiento, es que yo le diga, Señor, yo quiero portarme hombrecito o mujercita si eres mujer, quiero ser honesto, íntegro delante de ti y reconocer que he pecado. Necesito que me perdones. Amén. Perdóname, Señor. Necesito tu perdón, necesito que tú me limpies, que tú me cambies, que tú restaures mi corazón. Porque el pecado nos confunde, pastora. Roba nuestra identidad. Nos hace vivir siempre acusados. Porque siempre va a haber en nuestro corazón la noción de que le hemos fallado a Dios. Y hasta que no llegue el momento en que decidamos reconocerlo, su Espíritu Santo va a seguir trabajando. La Biblia nos enseña que el Espíritu Santo nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Entonces el Espíritu Santo va a seguir recordando a nuestra mente, hey, estás en deuda con Dios, tu pecado te va a perseguir, tu pecado te va a señalar. ¿Recuerdas cuando Judas entregó a nuestro Señor Jesucristo por 30 monedas de plata? ¿Cómo se sintió después? La Biblia dice que se sintió acusado. Quiso enmendar la situación, quiso ir con los sumos sacerdotes, el sumo sacerdote y los fariseos y regresarles el dinero, pero ya había cometido el error, ya había entregado y se fue acusado por su conciencia, porque sabía que había hecho algo mal. Entonces, si hay un pecado, nuestra conciencia siempre se va a encargar de acusarnos. ¿Qué mejor reconocerlo y venir a pedirle perdón al Señor, ponernos a cuentas con Él? Reconoce tu pecado y ven a Él.
Y si venimos a Él, aquí nos dijo el apóstol Juan, Él nos perdona Y nos y nos limpia. Yo no creo que tú no quieras sentir tu corazón limpio, tu conciencia limpia, sentirte en paz para con Dios, sentir paz en tu corazón, sentir quietud, porque sabes que aunque fallaste, que aunque le fallas a Dios, tú reconoces tu falla. Dices varonilmente, sí, Señor, perdóname. Eso es reconocer, pecado. es Eso reconocer, es reconocer. pastor. Y a todos yo creo que en algún momento nos ha pasado, ¿verdad? Amén. Que cometemos algún error y a veces nos es difícil reconocer que sí tuvimos la culpa. Y a veces nos es más fácil decir, fulanito fue, es que él me provocó, es que también él me dijo, ¿y por qué me voy a dejar? No, pero no es así. Aún en esto, pastor, tenemos que aprender a soltar ciertas cosas Sí, y luego después esas son las que nos pueden hacer tropezar exacto. y caer. Entonces tenemos que tener ese cuidado también. Si ya el Señor nos está diciendo que el pecado nos separa de Él, y si ya Él te está dando la herramienta, porque te lo está diciendo aquí en la primera carta a Juan, que Él te perdona, que no te puedes engañar, dice. O sea, si tu pecado ahorita lo quieres como ocultar, como guardar abajo de la tierra No se y puede. echarle mucha tierra, va a volver a salir, porque ahí está. Entonces es mejor reconocer cuando la hemos regado, cuando hemos hecho cosas que no están bien, a quedarnos siempre con esa carga de conciencia o algo. Yo a veces me pregunto, pastor, ¿cómo andará la gente en la vida? La gente que roba, que mata, que hace muchas cosas. Es que, mira, ¿Cómo andará? lamentablemente, mucha gente no va a tener la capacidad de arrepentirse, Sí, es más porque difícil. ya encontró deleite en su pecado. Al que le gusta hacer lo malo, le gusta hacer lo malo y le gusta vivir de esa manera. Y la Biblia dice, ¿verdad?, de que hay al que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. O sea, hay gente con la conciencia dormida o cauterizada, no tiene la capacidad de sentir. Sin embargo, por eso estamos hablando de este plan de Dios, para que sepas que Dios, por medio de su Espíritu Santo, te quiere convencer de pecado, de justicia por medio de nuestro Señor Jesucristo, y que si no hay un arrepentimiento puede venir un juicio al final de los tiempos. Entonces, si reconoces, aprovecha ese tiempo para pedir perdón a Dios, venir a Él y que Él pueda perdonarte y pueda limpiarte y pueda ofrecerte y entregarte una vida nueva en Jesucristo. Amén. Y como último punto de este plan de Dios que te estamos compartiendo, es que tenemos que, después de haber pedido perdón, venir a Cristo, recibirle como Señor y Salvador. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él y cenaré con Él y Él conmigo. Dios quiere que tengamos comunión con Cristo para que no volvamos a pecar. Y entonces Amén. sucede algo maravilloso que está escrito en el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 12, que dice de esta manera. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Amén. Pastora, ¿tú eres hija de Dios? Amén. ¿Por qué? Porque le he recibido y he Porque creído. recibiste a Cristo. Amén. A todos los que le recibieron, a los que le reciben, a los que dicen, Señor Jesús, te necesito, ven a mi corazón, límpiame, quita toda maldad, toda inmundicia, quiero ser hijo de Dios. Amén. Viene el Señor Jesucristo y nuestras vidas son cambiadas. Amén. Esa es la palabra que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesucristo es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, entonces serás salvo, serás llamado hijo de Dios. Amén. Y básicamente, amigos, ese es el plan de Dios. Número 1, reconocer que Él nos ama. Número 2, que hay un problema que se llama pecado y el pecado nos separa de Dios. Número 3, hay una respuesta, hay una solución, se llama Jesucristo.
Número 4, para poder venir a Cristo tenemos que renunciar, reconocer y pedir perdón por nuestros pecados. Y número 5, después de recibir el perdón por nuestros pecados, Jesucristo viene a morar en nuestro corazón y nos convertimos en hijos, sus hijos de Dios. Amén. Ese es el plan de Dios. Si es tu deseo en esta tarde, o en esta mañana, o en esta noche, en la hora que estés viendo este video, pedirle perdón a Dios y pedirle a Cristo que venga a morar en tu corazón, Amén. te invitamos a hacerlo a través de esta pequeña oración. Te pido que cierres tus ojos, que no te distraigas con nada. Si está la puerta de tu cuarto abierta, ciérrala y ora junto con nosotros de esta manera. Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados. Sé que te he fallado. Sé que mi pecado me separa de ti. Te ruego que me limpies, que sanes mi corazón si tiene amargura, resentimiento, falta de perdón. Que vengas a vivir en mi corazón, que me perdones, que me limpies y que puedas hacerme un hijo tuyo. Que escribas mi nombre en el libro de la vida y que pueda tener la seguridad de que un día estaré contigo por toda la eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Has hecho esta oración? Te felicito. Dale like, pastora. Te felicitamos. Esperemos que te haya gustado este video, esperemos compártelo y si te ha quedado alguna duda, vuélvelo a ver, y anota las citas también. Estudia es las importante. citas, léelas las veces que sean necesarias, pero no te pierdas la bendición. Sí, estamos muy contentos y agradecidos, esperemos vernos pronto. Amén. Dale like, comparte y puedes ahí ver todo el contenido. Amén. De la página Casa de Oración. Amén. Y ve Voz en el Desierto de los Jóvenes. Esperemos el Señor te siga bendiciendo, que tengas una excelente tarde. Dios te bendiga. Dios te bendiga.